Capítulo 24. Clarion esperaba un chapoteo, una ráfaga de frío, pero mientras se deslizaba bajo el hielo, no había nada más que espacio abierto y oscuridad que le envolvía. Su caída se hizo más lenta y luego se detuvo por completo. Incluso con las alas atadas debajo de su abrigo, flotó en algún lugar sobre el abismo sin fondo, suspendido en la oscuridad total. Una sensación de hormigueo se extendió por su piel, similar a la sensación de los ojos de un depredador fijos en ella desde la maleza. Algo la estaba observando. Clarion reprimió un escalofrío y echó la cabeza hacia atrás. Desde allí podía ver la grieta en la prisión por la que había entrado, y justo más allá lanzas de luz vaporosa filtrándose hacia abajo. El sol iluminaba el hielo desde arriba, proyectando patrones extrañamente hermosos a su alrededor. El mundo de arriba estaba borroso y tentadoramente fuera de su alcance. Casi podía entender por qué las pesadillas querían escapar tan desesperadamente. No había nada allí abajo, ni luz, ni sonido, ni olores. Eso la inquietaba terriblemente. Luego vino un goteo constante. A Clarion se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sonaba demasiado común. Sacudió la cabeza para disipar el pensamiento y preguntó: ¿Quién es? No hubo respuesta, solo goteo, goteo, goteo. El sonido rebotó en su mente, enloquecedoramente fuerte. Con cada gota la culpa y el horror subían por su garganta como bilis. Se giró hacia el sonido y canalizó su poder. La luz de las estrellas se acumuló en sus palmas, pero la cortina de sombras no se levantó. La sensación de presión insoportable, de malicia, se intensificó, pero vio una fina brisna de blanco contra la oscuridad. Milori. Apenas alcanzó a ver su cabello ondeado detrás de él mientras se alejaba con pasos lentos y vacilantes. Le recordó demasiado cómo se veía la otra noche, mientras subía las escaleras hacia la clínica de los sanadores. «¿Milori?», llamó. Su voz resonó sin cesar en la oscuridad. Él no la reconoció. De repente sus pies tocaron tierra firme. Se tambaleó al intentar recuperar el equilibrio. No había aparecido nada debajo de ella que pudiera ver, pero con cada paso que daba, la oscuridad se ondulaba bajo sus pies como si hubiera aterrizado en la superficie de un estanque tranquilo y oscuro. Poco a poco echó a correr. Tenía que alcanzarlo. ¿Qué hacía allí? ¿Y a dónde iba? ¡Milori! Ella lo persiguió, pero por más rápido que se moviera y por más lejos que viajaran, él nunca parecía acercarse. La oscuridad se agitaba a su alrededor. Las sombras se deslizaban, nadaban y se acercaban. Un cambio en la presión del aire. Entonces, algo se abalanzó sobre ella. Clarion se agachó, esquivando por poco el chasquido de dientes que se cerraban sobre su cabeza. Le disparó un rayo de luz estelar. Fuera lo que fuese, retrocedió, silbando furioso por haber sido frustrado. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Sus manos, encendidas por su magia, temblaban. ¿Cómo se suponía que lucharía si apenas podía ver a sus enemigos? Pero no podía quedarse allí. No podía perder a Milori en un lugar como ese. Cuando levantó la vista, lo vio de pie a poca distancia, mirándola con esos ojos penetrantes grises. Clarion se lanzó hacia él. Cuanto más se acercaba, más comenzaba a tomar forma del mundo a su alrededor, en tonos de carbón. Las siluetas de los árboles surgían en la oscuridad. La hierba brotaba y se agitaba con un viento que ella no podía sentir. Sus pies sabían exactamente a dónde llevarla, qué obstáculos superar, como si se tratara de un sueño por el que ya había pasado muchas veces. Esto ya no era el invierno. Milori se dio la vuelta y se alejó de ella con determinación, sin importarle lo que el calor le haría. No, pensó, lo que ya le había hecho. Ella no podía permitir que eso sucediese otra vez. Las nubes se acumulaban en lo alto, delineadas por un siniestro resplandor violeta. Parecía el momento previo a un rayo, como el momento previo al ataque de una pesadilla. Se le erizó la piel como una ansiedad informe. Su mente se había vaciado de todo pensamiento, pero tenía que detenerlo. El aire se volvió más denso y se asentó pesadamente en sus pulmones. Olía a descomposición, un olor vegetal fétido y empalagoso que le revolvía el estómago. Ahora reconocía ese lugar.
el último tramo de bosque antes de llegar al río que separaba el árbol de polvo de hadas del verano. Mientras seguía adelante, habría jurado que oyó gritos. Las zarzas brotaron de la tierra y le cerraron el paso. Clarion se abrió paso a empujones y tropezó. Su bota se enganchó con una enredadera volcada, se desparramó por el suelo limpiándose la piel de las manos, la sangre le brotó de las palmas y le goteó por las muñecas, pero el dolor apenas le afectó. Cuando levantó la vista, lo que vio la dejó clavada en el sitio, la dejó completamente entumecida de horror. El árbol de polvo de hadas se estaba pudriendo. Un líquido negro viscoso goteaba de los extremos de sus ramas, y todas las hojas se habían vuelto resbaladizas por la descomposición. Una podredumbre enfermiza lamía los costados del tronco, burbujeando y supurando, pero lo peor de todo era que había producido un nuevo y débil crecimiento, ramilletes tenues de redonderos y rosas negras que apenas lograban despegarse. Peligro, decía, desesperación, ayúdame. Charcos de pesadillas se alzaban desde el suelo esponjoso de sus raíces, abriéndose paso hacia el pozo del polvillo. Todo lo relacionado con el mundo de las hadas dependía de la supervivencia del árbol. Sin él no habría polvo de hadas, no habría hogar, ningún lugar donde las hadas recién nacidas puedan aterrizar. Pixie Hollow desaparecería, y sin las hadas de nunca jamás, ¿qué pasaría con tierra firme? No, dijo Clarion con voz entrecortada. No, no, no. Clarion vadeó las aguas poco profundas del río, casi frenéticamente en su desesperación. Sudaba dentro de su abrigo de invierno, porque llevaba un abrigo de invierno. A las pocas pesadillas que vio las atacó sin sentido, sin siquiera mirar si sus golpes estaban en el blanco o si se quedaban en el suelo. Cuando llegó al otro lado, agarró por el hombro a la primera hada que vio. ¿Qué pasó? Él se apartó de ella, con el asco reflejado en su rostro. Había algo en sus ojos que ella nunca había visto. Odio. Eso deformó sus rasgos en un horrible rictus y le hizo brillar los ojos. Verlo la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Tú, escupió. ¿Yo? Él se soltó de ella. Clarion se dio la vuelta y descubrió que un pequeño grupo se había reunido detrás de ella, acurrucados, mientras observaban cómo se pudría el corazón de su reino. Todos la miraron con odio puro. Los murmullos se extendieron por el grupo, bajos y siniestros. Pudo distinguir algunas palabras aquí y allá. Fría, insensible, indigna. Error, error, error. Resonó en su cabeza la confirmación de todos sus peores temores. No, todavía podía hacer algo. Todavía podía salvarlos. ¿No había venido allí para salvarlos? El pánico borró todo sentido mientras huía hacia la base del árbol de polvo de hadas. Las hadas yacían esparcidas por las raíces, inmóviles como cadáveres bajo el hechizo de las pesadillas. Algunas de ellas habían comenzado a hundirse en la tierra podrida, y allí, contra la mancha de podredumbre negra, estaba el cabello rojo de Petra. Petra. La tierra burbujeaba como el agua en un pantano y la arrastraba hacia las profundidades. Clarion hundió las manos, atragantada por el hedor, y la sacó. Petra, dijo suplicante, por favor, despierta. Lo siento. Los ojos de Petra se abrieron de golpe. Clarion dejó escapar un sollozo ahogado. Al menos había algo bueno en este mundo, un poco de misericordia. Tú, dijo Petra, llena de veneno. Se incorporó lentamente y miró a Clarion sin pestañear. Tú me hiciste esto. Te negaste a escucharme cuando más importaba. Eres tan egoísta. Clarion se tambaleó hacia atrás y chocó contra las espinillas de otra persona. Estiró el cuello y se encontró mirando directamente a la cara desapasionada de Elvina. Eres una completa decepción, dijo Elvina con un gesto en la boca. ¿Por qué te enviaron las estrellas? No lo sé, susurró ella, encogiéndose sobre sí misma. No lo sé. Ojalá no lo hubieran hecho. El peso de la corona siempre había sido demasiado para soportar. ¿Cómo había pensado alguna vez que podría soportarlo todo? Haber nacido con talento para gobernar era un error. No importaba lo que hiciera, las cosas nunca mejorarían. Siempre estaba destinado a terminar así.
Pixie Hollow en ruinas, ella completamente sola. La oscuridad se desprendía del río y la envolvía como niebla. ¿Qué sentido tenía contraatacar? ¡Clarion! Reconocí esa voz, pero ¿de dónde? Se atrevió a levantar la cabeza, pero la sentía muy pesada y sus párpados aún más. Todo lo que veía eran los rostros crueles de quienes más la amaban y la odiaban con más amargura. Al menos se estaban desvaneciendo lentamente, mientras esta oscuridad se cerraba a su alrededor. Si se lo permitía, podría quedarse dormida para siempre. Clarion. La voz sonaba mucho más tensa que antes, con un matiz de desesperación. No es real, tienes que despertar. ¿Milori? ¿Qué estaba haciendo aquí? No podía estar allí en las estaciones cálidas y sin embargo, ¿no lo había visto hace apenas unos momentos? No, se dio cuenta. No estaba en las estaciones cálidas en absoluto. Estaba debajo del hielo, en lo profundo de los bosques del invierno. La niebla le había envuelto por completo, tan asfixiante que apenas podía respirar. Si se concentraba podría ver la luz violeta de la magia de las pesadillas atravesando su entorno. Una ilusión, como todas esas hadas atrapadas en su letargo. Ella había sido arrojada al reino de las pesadillas. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que el dolor la despertó sobresaltada. La horrible visión de pesadilla de Pixie Hollow desapareció y no reveló nada más que la oscuridad que le envolvía debajo del lago una vez más. Clarion luchó contra el malestar y aprovechó su poder. La luz de las estrellas brotó de ella en rayos y la oscuridad que la ataba se desvaneció, con una tela cortada en tiras. Cayó de rodillas y aterrizó con fuerza sobre el agua invisible y cristalina. Le castañetearon los dientes, pero con la luz de la magia reflejándose en el hielo que tenía sobre su cabeza, se dio cuenta de lo que se había apoderado de ella. Un humo púrpura enfermizo que se elevaba en espiral desde las fosas nasales de una criatura enorme. Dejó escapar un suspiro tembloroso y retrocedió a rastras para alejarse un poco. Un siseo gutural rompió el silencio. Dos ojos de reptil se abrieron y la miraron con venganza. Ahora veía lo que acechaba en los rincones más profundos de la prisión. La reina pesadilla. Un dragón. Clarion no podía comprender cómo podía existir algo así. No sabía cómo se suponía que debía enfrentarse a algo así. El terror la dejó clavada en el sitio. Sus manos temblaban violentamente y esa chispa de luz estelar que había en su interior se sentía terriblemente pequeña ante algo tan inmenso. El miedo no era solo un terror puro e instintivo, o la muerte que te mordía los talones. Era también eso, desesperación. El dragón abrió la boca y reveló hilera tras hilera de dientes dentados, y una luz rúbrica se derramó en la oscuridad que había entre ellos. Le tomó solo un momento darse cuenta de que era una bola de fuego, lista para ser desatada. ¡Clarion! Clarion se sobresaltó al oír la voz distante de Milori. Levantó la vista y lo vio golpeando el hielo desde arriba. Su rostro no se distinguía, pero ella podía ver la desesperada fe que brillaba en él. No olvides lo que me prometiste. Sacó a Clarion de su estupor lo suficiente como para provocarle una risa leve. Había sido un deseo tan hermoso, por el que valía la pena luchar. No, ella no podía rendirse ahora. En su interior llevaba los sueños de miles de personas que habían visto caer su estrella. Por un momento se habían sentido lo suficientemente esperanzados o desesperados como para dejar de lado su cinismo y confiarle sus deseos. Mientras los tuviera, no podría sucumbir a la desesperación. Mientras las llamas subían por la garganta del dragón, Clarion irguió los hombros. Ella era la reina de Pixie Hollow, y esta bestia era el miedo de un niño al que se le había dado forma y se le había dejado pudrirse durante demasiado tiempo. A la dura luz del día no era nada en absoluto. Clarion ardía como una estrella, inagotable y aniquiladora. Una luz dorada explotó hacia afuera, llenando la prisión. El dragón bramó mientras, hebra por hebra, el horror y la duda que lo habían creado se desenredaban. Hilos de oscuridad se desenrollaban, desmoronándose en cenizas mientras flotaban por el aire. Al final, no quedó nada más que esto, motas centellantes de luz de estrellas, transformando lo que había estado vacío en el brillo infinito del cielo nocturno.